Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga nuevamente en esta mañana con ustedes para aprender más de las profundidades de la palabra de Dios. En este caso, seguiremos viendo los 7 espíritus de Dios y hoy veremos el espíritu de inteligencia. Bueno, quiero que me acompañe precisamente a Proverbios, capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice la palabra del Señor: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bueno, entendemos que cuando nos sometemos a Dios, cuando obedecemos a Dios, Él provee su espíritu de inteligencia, en este caso, al creyente. Bien, ¿qué es inteligencia? Es saber escoger, elegir. Bueno, esto lo vamos a ver en la vida de Daniel y quiero que precisamente que me acompañe a Daniel, capítulo 1, versículo 8, y que nos dice la palabra. Sabemos que Daniel, los que conocen la historia, ellos fueron llevados por el rey a Babilonia, a Daniel y sus compañeros. Pero mire lo que pasa en el 8. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel en este caso tenía inteligencia y sabía que toda la comida que se le daba, más las otras cosas que tenían que hacer, era porque eran ofrecidas a los ídolos. Entonces él propuso en su corazón no hacer esas cosas, tuvo una elección. Pero bueno, acá hay una pregunta: ¿qué propuso Daniel en su corazón? Hablamos en la vida espiritual. Propuso ser santo, fiel, honesto, íntegro hasta la muerte. Usted y yo seremos capaces de tener esas cualidades como la tuvo Daniel, de proponer en su corazón de no contaminarse de las cosas del mundo. Bien, aquí quiero que me acompañe a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol Pedro: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis más. O sea, Dios nos ha dado una vocación, nos ha dado una profesión para afirmarla, pero acá hay 3 preguntas. Y la primera es, esa es para ustedes y ustedes se responden ustedes mismos allá en sus casas. Bueno, la primera es: ¿qué elección has hecho según la vocación que Dios te ha llamado? ¿Qué has hecho con lo que Dios te dio? Con la profesión que Dios te llamó. Segundo, ¿has afirmado tu vida a ser quien Dios propuso en su corazón que tú fueras para que te vaya bien en la vida y no te pierdas? Bueno, ahora vamos a ver la tercera pregunta que Dios tiene para ti. ¿O has determinado o elegido ser lo que tú quieres en tu vida sin contar con Dios, bajo tu propia responsabilidad de las consecuencias de todo lo que tú hagas en tu vida y decidas en ella? Bien, quiero pasar al segundo punto. Daniel 1.17. ¿Qué nos dice Daniel 1.17? Vamos a ver. Dice la palabra del Señor: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Ve? Cuando nosotros nos sometemos a Dios, dice que Dios nos da conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, pero también da entendimiento. Aquí me quiero detener en este momento y quiero que comprenda qué es entendimiento. Dios nos da entendimiento. ¿Para qué el entendimiento? Bueno, la palabra nos va a responder para qué el entendimiento. Y quiero que me acompañe a Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 39. Dice la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba ahí? El hombre, el ser humano en ese momento no tenía entendimiento, mientras que Noé terminaba el arca, obedecía a lo que Dios le había mandado. Y en ese tiempo que hizo el arca, pasaron muchos años donde Noé les predicó del arrepentimiento, del volverse a Dios, que las puertas del arca estaban abiertas aún para que ellos entraran y escaparan del diluvio, del juicio de Dios. Pero ellos no entendieron, por el contrario, se burlaron, les pareció locura, le decían a Noé que era loco, y no quisieron entender hasta que vino el diluvio y se los llevó. Por eso dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. En eso culminó. Pero mire que hoy en día pasa exactamente lo mismo. En este tiempo es igual. Cuando nosotros predicamos el evangelio, el arrepentimiento, la salvación, de que Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha,
y que decidamos, seamos inteligentes y escojamos la buena parte de escoger a Dios, la gente hace lo mismo que hizo con Noé en ese tiempo. Nos tratan de locos, de que somos tontos, de que nos pasa. Pero mire, así como el arca, las puertas del arca estuvieron abiertas, pero hubo un momento que se cerró, así será la venida del Señor o el arrebatamiento. Vendrá un momento cuando Dios vendrá por su iglesia y la gente no va a entender lo que pasó en ese momento precisamente porque no supo qué elegir. No fueron inteligentes. Bueno, ser inteligentes y ellos se quedaron afuera. Entonces dice Juan 15:5, porque separados de Dios nada podemos hacer. Entonces ahí entendemos que es mejor tener entendimiento, inteligencia, buscar la mejor parte que la que Dios nos ofrece. Bueno, ahora, ¿qué significa ser inteligente de acuerdo a Dios? Según los hombres, cuando un niño o joven capta algo de lo que se dice, dicen, bueno, usted es inteligente. O para hacer picardías o la maldad, según los hombres, eso es inteligencia. Pero en el área espiritual, ¿qué es? El entendimiento es comprensión para poder distinguir e evaluar entre el bien y el mal. La capacidad para escoger lo mejor en una situación determinada. Escoger lo que más me conviene de acuerdo a Dios y su propósito en mi vida. Bueno, acompáñame en Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo 6, que nos dice la palabra. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Bueno, cuando un creyente es inteligente y se propone y determina a poner por obra los mandamientos, los estatutos que Dios le ha dado y los ha guardado en su corazón, esta persona, Dios lo puede poner en un lugar alto de privilegio. Es entendido, es inteligente. Pero miren lo que pasó con Daniel cuando él propuso su corazón hacer estas cosas. Dice en Daniel capítulo 1, versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea que cuando nosotros decidimos poner por obra lo que Dios nos enseñó, Dios nos hace mejores, 10 veces más inteligentes que las demás más personas. Bueno, acá hay una pregunta. Dios, ¿qué profesión o a qué hora te colocó? Puede ser en el deporte, en la electricidad, en ser médico, ser carpintero, maestro, etcétera, etcétera. En el ámbito que Dios te ha colocado, si tú eres inteligente, si Dios ha posado el espíritu de sabiduría en tu vida, vas a ser mejor que muchas personas. Vas a ir más allá que otras personas, porque el espíritu de sabiduría y de inteligencia habita en tu vida. Bien, bueno, pero hay un dicho en este mundo que es zapatero a su zapato. Y es que cuando tú eres, por ejemplo, maestro o eres médico, pero de pronto por envidia o porque quieres tener lo que el otro tiene y quieres ser cantante, pero tú sabes que no eres cantante, pues no te va a ir bien, no vas a ser mejor, de lo contrario vas a ser el oso. Por eso, en el ámbito que Dios te colocó en tu profesión, en lo que sea, actúa en esa profesión, trabaja en eso, pídele a Dios que te ayude, que te dé inteligencia para que seas mejor, 10 veces mejor, así como lo fue Daniel. Bueno, en cuarto lugar, quiero que me acompañe a Job, capítulo 28, versículo 28. Que nos dice la palabra de Dios. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El ser humano de hoy en día no sabe qué hacer, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y si los cristianos ya no somos sal ni luz para este mundo, pues ¿quién lo podrá hacer? ¿El ladrón, el mentiroso, el que roba, el homosexual? ¿Quién? Si nosotros no nos paramos hacer luz en este mundo. Si tú como cristiano no te levantas para defender en tu colegio, en el trabajo o en el lugar que estés, para derrumbar e impedir los conceptos y argumentos que se levantan contra la palabra de Dios, eres un cristiano que ha perdido su sabor y ya no puede ser luz en este mundo, ni mucho menos en tu familia. Bueno, para que podamos saber cómo actuar y defender la palabra de Dios, debemos apartarnos precisamente del mal, como dice Job. El apartarse del mal trae inteligencia y ahí es donde podemos ser luz y sal en este mundo, porque de lo contrario no lo podríamos lograr.
Y quinto punto, dice la inteligencia frente a la tentación. Cada vez que tú le haces el quite a la tentación, subes un nivel de inteligencia. Entre más te enfrentes a la tentación y te apartes, más creces en inteligencia, más se agudizan tus sentidos espirituales, más creces en discernimiento, más susceptibles y sensibles a ver el corazón de la gente para que no seamos engañados. Bueno, y concluyo con esto. Quiero que me acompañe a 1 Corintios, versículo 2, capítulo 14, que nos dice la palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si ve, el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales porque en él no posa el espíritu de inteligencia y por eso no puede entender las cosas. Por ende, no puede elegir. No es espiritual y le parece todo locura. No hay entendimiento ni inteligencia en esta persona. Por eso el espíritu de sabiduría no puede operar en la persona natural. Es imposible que el espíritu de la inteligencia opere en la persona porque no es espiritual. Ahora, la inteligencia es discernir y distinguir entre el bien y el mal, el error y la verdad, lo blanco y lo negro, lo correcto y lo incorrecto. Cuando nosotros nacemos, quiero dar un ejemplo acá, cuando nosotros nacemos por naturaleza, este tipo de cosas, de esta mezcla entre el bien y el mal, habita en el ser humano. El bien, el mal, lo incorrecto, el error, la verdad. Hay una mezcla, porque somos personas naturales, porque estamos en un cuerpo de pecado. Pero quiero que mire esto, lo que dice la palabra, en Hebreos 4:12. Lo que dice 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Bueno, como lo dije anteriormente, en nuestra vida cuando nacemos hay una mezcla entre el bien y el mal, el error y la verdad, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué es lo que hace que en todo esto haya un orden en nuestra vida? Todo se ordene, nuestros pensamientos sean limpios, como dice la palabra, que dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, lo que Dios quiere decir aquí es que por su palabra, Dios separa mi alma y mi espíritu para darle orden a mi vida y mi cuerpo se hace esclavo de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando en nuestra vida habita el espíritu del mundo, obviamente, ¿qué es lo que va a haber en nuestros pensamientos? Pues los pensamientos del mundo, las filosofías, sus creencias, sus raíces. Pero cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, habita el espíritu, mi espíritu habita con el espíritu de Dios y por ende el espíritu de inteligencia habita en mi vida y hace mella en mi vida. Entonces cuando el espíritu de inteligencia está en mi vida, mi mente se limpia de todo pensamiento del mundo, de toda corrupción, de toda maldad, de todo lo malo. Y empieza a ver la palabra de Dios, se empieza a limpiar con palabra, con palabra. Vienen las cosas de Dios, los pensamientos de Dios, la mente de Cristo habita en mi vida. Y por ende, Dios dice primero que separa el alma y el espíritu para darle un orden precisamente a mi vida. Y finalmente mi cuerpo va a reflejar lo que hay en mi vida. ¿Qué espíritu está habitando en mi vida? ¿El espíritu de inteligencia, el espíritu de Dios? Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Bueno, mi hermano, espero que esta palabra, que ese tema que acabamos de ver, haga mella, haga fruto en su vida, para que sepamos qué escoger, para que entendamos qué es el bien y qué es el mal, y podamos escoger la mejor porción, que es la palabra, que es la que va a definir nuestra vida espiritual y nuestra vida en este mundo y en el reino de Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga y espero que les haya gustado. Nos veremos mañana.